Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Lo que acaban de ver son los rostros de algunos de los 155 invitados que la temporada pasada estuvieron aquí en el programa. Hoy comenzamos de nuevo y a partir de las 8 de la tarde, si gustan, aquí nos encontraremos en Andalucía Televisión, la buena televisión. Porque la curiosidad queremos que sea siempre infinita, para conocer más, para descubrir y seguir a los autores andaluces, para fomentar la capacidad crítica de nuestros espectadores, la libertad de pensamiento y la formación de un carácter propio y no gregario. Porque, aunque con la cultura no vayamos a cambiar el mundo, sí, la cultura cambia a los ciudadanos que van a cambiar el mundo. Y llegados a este punto, recibamos a nuestra primera invitada esta temporada, Benedicte Palko, la pianista noruega que nos redescubrió a Turina. Tuvo el don de la clarividencia hace más de una década, cuando vislumbró que la música de cámara iba a ser prácticamente abolida del panorama musical hispalense. Noruega de nacimiento y afincada en Sevilla, la pianista Benedicte Palko aunó su amor por la música clásica y romántica y su admiración por el compositor sevillano Turina y creó el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, cuya sexta edición acaba de finalizar. Siempre al borde de la extenuación por falta de presupuesto, ha conseguido con un repertorio cada vez más ambicioso dar a conocer la herencia cultural de Andalucía a través de las obras del compositor. Reconocida internacionalmente como solista, docente e intérprete de música de cámara, por su brillante técnica y su belleza melódica y tonal, por sus clases magistrales, Benedicte Palko ha situado a Sevilla en escenario internacional de un festival europeo de gran prestigio. Benedicte Palko, bienvenida. Cuando deben resonar todavía en su cabeza los últimos compases y la gran ovación que recibió hace tan solo unas horas en la clausura del Festival Turina, Festival Europeo Turina. Yo necesito un tiempo para asimilarlo, pero ha sido impactante y muy bonito. Y si el público y los artistas están contentos, yo también estoy muy feliz. El festival se creó hace 10 años, concluyó la noche del domingo, ayer, y como siempre, en la Capitanía General. O sea, donde está el máximo poder, no solo de la región militar, sino del sur de España. Usted lleva allí la música de Mozart, de Camille Saint-Saëns, de Turina, por supuesto, de Forza. ¿Por qué? Porque eso venía en 2007 de Capitanía General. Me invitaron allí para conocer la sede, porque allí tenían ya un amor por Joaquín Turina. Y cuando leyeron la noticia de que yo quería crear un festival y estuve buscando sedes, nos invitaron allí para enseñar todo y al final abrieron la puerta a esa joya de salón de actos que tienen y dijeron que cualquier cosa que yo necesito puedo tener allí con ellos. Entonces yo vi que era un sitio ideal para conciertos, para el público que casi nunca tiene acceso, para los artistas, y sentir un apoyo de una institución así en Sevilla era importante y siempre han estado con nosotros. Sí, además es un teatro grande. Sí, sí. Yo pasé ayer y vi una cola inmensa, digo, qué alegría ante Capitanía General, que siempre es un edificio como muy solemne, muy institucional, para disfrutar con la música. Para nosotros entrar ahí es pura corazón, no hay etiqueta ni nada, es que son muy humanos los que trabajan allí, nos reciben como si es nuestra casa y lo han hecho siempre. A todos los que nos estén viendo, ya lo contaba antes ese reportaje que hacía nuestra compañera Keka, Benedicte Palko es una excelente pianista, concertista, profesora, si al lugar hablaremos de eso. Pero yo quisiera hoy centrarme en que nos cuente cómo usted, que llega a Sevilla, la pianista que vino del frío, porque vino de Noruega, cuando llega aquí, ¿qué pasa? Usted no conoce a Turina, pero en cambio, a partir de ahí, o de conocerlo, pone en marcha un festival con los medios, con sus propios medios y con todos los que puede agregar a esa causa. Es que primero un artista que llega para vivir a algún sitio investiga dónde estoy, qué hay aquí, qué movimientos, quién ha nacido de artistas. Eso es natural. Entonces yo me enteré de que Joaquín Turina nació en Sevilla. No había ni un museo ni una calle, no hay nada dedicado a él.
Y además mi pasión grande es hacer música de cámara, hacer música con otros músicos sin director, pero repertorio clásico romántico que tiene mucha pasión. Y cuando leo sobre las obras de Turina, resulta que es el compositor en España que ha escrito más obras para música de cámara. Y además veo la tercera cosa que para mí es muy sorprendente, que aquí, hace por lo menos 15 años, casi nadie buscaba la oportunidad de hacer música de cámara. Yo decía, ¿qué falla aquí? ¿Cómo puede un músico no querer hacer música con otros? Yeah. Entonces, como no puedo estar quieta y pienso que los artistas tenemos que contribuir a crear, no pensar que nos van a llamar para dar un concierto, es una obligación contribuir. Pensé que con estas tres cosas puedo crear algo, como va a ser mi ciudad. Las tres cosas, usted viene a esta ciudad por elección, y las tres cosas: un músico que le despierta interés y que encuentra que es un gran músico, la idea de que los músicos toquen juntos, y la otra, ¿cuál era? Bueno. Que no había nada dedicado a Turina. No había nada dedicado a Turina. Y nadie casi hacía música de cámara. Vale. ¿Y qué se encontró usted para poner en marcha el festival? Complicaciones y sorpresa. Ha sido muy complicado porque es difícil explicar qué es el festival. Primero, si nadie ha hecho caso a Turina antes, hay que explicar por qué él tiene un valor y explicar lo que era el festival, que no es un ciclo de conciertos donde yo, como un agente cultural o algo, invita a un grupo, les doy una sala y después se van a su casa. Sí, cobran y se van. Todos vienen para estar 7 días y hacer música juntos. Y gente pensaba que es como un bolo. Y un bolo para mí no es siempre positivo porque no se prepara. Yeah. Es para ganar un poco de dinero. Y bolo en mi tradición musical no existe. Tú tocas y siempre de la más manera seria posible. Sí. Entonces ha costado. Y a veces también ahora no entienden ese concepto de que cómo pueden venir y preparar aquí las obras. Digo, la gente que viene pueden hacerlo, vienen con todo preparado y vienen aquí a escuchar a su compañero y crear música en el momento. Y por supuesto disfrutar de los seguidores, que son muchos, porque creo que está por encima del 80% en todos los espacios la ocupación que ha habido. Sí. ¿Alguien le ha agradecido a usted, no sé, de la familia, de los herederos, de las instituciones, que redescubriera a Turina para que lo escuchen ahora? Yo no realmente busco eso, pero yo estoy contenta si el público y artistas están contentos. Pero con la familia Turina tengo pleno apoyo y la exclusividad para organizar ese festival en el nombre de Turina. Habrá, porque usted el año pasado, me parece que fue, o en el 2016, harta ya de estar harta, sobre todo no de poder concebir y crear un festival, sino de cómo financiarlo, el tema de los recursos, pegó un carpetazo y dijo, se acabó, ya no hay más festival. Luego lo ha retomado y lo hemos disfrutado estos días. ¿Habrá festival? ¿Habrá el 7º festival? ¿Lo tendremos? En realidad estoy en el mismo punto, porque el festival se organiza de manera voluntaria. El equipo trabaja en otras cosas y yo hago el festival en mi mesa de salón en casa. Sí. Entonces, cuando necesitamos 1 año y medio para conseguir bastante poco dinero para un nivel y la grandeza que tiene el festival, no tenemos otra vida y hay que encontrar un equilibrio que hasta ahora no hemos tenido. Y el sexto está salvado por el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, pero sabemos que si un político se va y otro se viene, arrancamos desde cero otra vez. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener una inseguridad? Además, no es realmente los políticos que tienen que salvar eso, es la sociedad. La sociedad. Es la sociedad. Pero los políticos son los que tienen el dinero de la sociedad. Ya no lo sé. Los recursos. En otros países son empresas privadas. Bueno, yo sé que usted se ha movido mucho, mecenazgo, voluntarios, y le han respondido, ¿no? Por eso está el festival. Han respondido, pero a veces me sorprende los que no responden y me sorprende los que responden. Entonces, no sabemos siempre de dónde vamos a recibir el apoyo. Y el camino es largo. Hay una costumbre aquí de no responder y eso no creo que está bien. Hablan también muchas veces de protocolo y creo que no está bien. Protocolo en Sevilla hace que hay muchas barreras que no son naturales, que hace que la ciudad no avanza. Pero hay un montón de gente privada que aporta con su pequeño dinero mucho para el festival, pero tardamos mucho y nunca puedo, por ejemplo, anunciar los artistas 1 año antes. No puedo yo me maravillo. disfrutar la preparación. Usted sufre la preparación.
Pero luego Sí. cuando se pone delante del teclado, como la vi el otro día, el viernes, ya se olvida todo. En este momento, justo en los 20 minutos de la sonata de Brahms, y después hay gestiones, pero eso forma parte de la semana del festival. Ya. Pero claro, sería ideal llegar con más capacidad y poder disfrutar el tiempo antes y no llegar agotados. Quizá también otro éxito de este Festival Turina, que lo ha sido, lo está siendo, y con extraordinarios intérpretes, son los que usted ha reunido aquí, además hace esa cohesión que tiene su lógica, ¿no?, para que salga mejor, porque esa conectividad hace que la música fluya de otra manera, ¿no? Supongo. Sí, yo tengo un sonido en mi cabeza. Cuando sé que quiero programar una obra, una pieza, sé cómo quiero que suene. Entonces tengo que buscar los artistas con el perfil humano y musical para conseguir ese sonido. Entonces, si por ejemplo falla uno o hay un cambio, no es lo que yo quiero escuchar. Entonces yo hago la selección con mucho cuidado y tengo que asegurarme el nivel, pero eso con esa gente está asegurado, pero asegurarme que hay una calidez y un sonido particular que pertenece al festival. Se inauguraba con el trío Arriaga, que fue justamente hace una semana cuando se inauguraba este festival. Creo que tenemos por ahí unas imágenes del trío Arriaga interpretando la música de su concierto. Bueno, si salen, ahí están. Es un trío que se crea precisamente para este festival, o que existe ya como tal. No, en este caso no, porque ese trío es uno de los grupos estables más famosos que hay en España. Y como yo invito a las artistas para llegar el domingo, empiezan los 3 primeros días ensayando. Pero como quiero ofrecer más conciertos al público, este trío venía para tocar todos los 4 tríos para piano, violín y cello. Era un regalo al festival poder escucharlo. El éxito de este festival, que sale a pesar de todo, a pesar de que usted dijo hace un año que no salía, pero sigue adelante con los obstáculos, con los protocolos, con la falta de cumplimiento, con todo eso que usted dice, ¿en qué medida se debe a que su grupo de trabajo sean todo mujeres? Sofía, algo, Rocío, porque somos muy Susana. pesadas, y Rocío, Sofía y Susana, yo sí. Es que si hay un problema es que no van a poder con nosotras. Es que hay una fuerza cuando nos ponemos, y si uno falta la respuesta, la otra la tiene, y así vamos todos los días, todas las noches, todos los fines de semana, vacaciones. Pero usted, desde luego, es un acto de amor hacia Turina, lo que usted ha emprendido. Sí, es una pasión de algo que yo creo que es muy importante, porque no es solo escuchar música, son las relaciones, el valor humano, todo que está alrededor de esa convivencia. Y que la reina de España sea la presidenta de honor del comité de este festival, ¿eso aporta algo, además de la coronita? La coronita creo que es muy importante. Sí, pero... Claro, porque yo no sé si aporta algo a largo plazo, pero que ella ha decidido apoyar el festival. Ella ha hecho su investigación y no la conozco. Solo he mandado una carta y un libro, y creo que es un regalo, que ella ha decidido y ha comprendido lo que es el festival y ha dado su nombre. Espero que eso ayude a abrir puertas y abrir los ojos de mucha gente. ¿Cómo se le ocurrió en una ciudad, bueno, y toda Andalucía, donde hay tantas bandas de música que hacen otro tipo de música? Porque además, eso sí que, creo que me lo dijo en una ocasión, que cuando vino, Turina sonaba en alguna banda de aquella manera, pero le ha dado a la banda un prestigio con esa reunión. Cuéntenos de 100 músicos de todas las bandas de la provincia. Sí, yo primero quería integrar todos los instrumentos en el festival, y en las obras de música de cámara muchas veces no hay viento. Entonces, como Turina ha escrito música para banda, pensé, voy a unir a todos que puedo en una banda grande para trabajar durante la semana del festival.
y se apuntaron 140 jóvenes de la provincia de Sevilla. Al final hemos seleccionado 100 y han trabajado con casi el mejor director de banda en España. Y el resultado ha sido impresionante, impresionante. Hay tanto talento y han hecho un repertorio que muchas veces no pueden tocar en las bandas cuando, por ejemplo, están en procesiones. Sí. Y algunos tampoco han tocado en banda antes. Venían sin conocer uno al otro y me impresiona muchísimo esa iniciativa de los jóvenes, desde 12 años a 30. Y además he tenido al artista Mario Martos de los artistas del festival como solista con la banda para otra vez integrar todo. Es que estoy pensando que no sé cómo no le entregan a usted que organice aquí el panorama musical en Andalucía, en nuestro país. Porque la flauta en los colegios no creo que haga mucho por la música. ¿O qué me dice usted de eso? Yo no sé qué tienen en los colegios, pero sobre las bandas es donde nace el interés musical para ser profesionales o para ser un buen público. Y hay muchas bandas y es tan importante cuidarlo y el repertorio es igual amplio como, por ejemplo, para una orquesta. Si los políticos oyeran más música, música buena, ¿cree usted que serían más condescendientes con la cultura, con los recursos? Cada uno apoya lo que uno reconoce. Entonces, si no entienden bien, es difícil comprender el valor. Y ahí tengo yo un trabajo que hacer. Si me dejan hablar con ellos, los voy a convencer del valor de esto. ¿Pero ha conseguido hablar con algún político de nivel que usted pueda contarle esto? Bueno, sí, y por eso ahora hay tan buen ambiente con el Ayuntamiento de Sevilla. Han estado en los conciertos y pleno apoyo. Usted es concertista, es profesora ya de gente que está perfeccionando, tiene cátedra en el Conservatorio del País Vasco. ¿Dónde pasa más tiempo? ¿En el teclado del ordenador o ante el teclado del piano? Los últimos 14 meses en el ordenador. Es una pena porque me gustaría tener otro equilibrio, pero hasta ahora ha sido así. Ahí, ese fue el concierto, la matiné del viernes en el Alfonso XIII. Hotel Alfonso XIII. Haciendo Brahms. Brahms, me encanta. Y entre Falla y Turina, ¿con quién se queda? Turina. Es que un poco Falla es el pope de... Ya, pero yo estoy dedicada a Turina, de verdad, entonces elijo a Turina. ¿Qué es para usted la música? Poder expresarme. Antes no hablé mucho, ahora hablo mucho más, pero la música, el piano siempre ha sido mi canal para poder expresarme. ¿Siempre encuentra que se expresa mejor con...? Sí, la música dice lo que no podemos expresar muchas veces con palabras. A lo mejor entonces cuando usted va a negociar tendría que ser que haya un piano por si se traba la cosa, ¿no? Podría ser, no lo sé. ¿Podría surtir efecto? Deben venir al festival y ver lo que es. ¿Han ido? Sí, han ido a un par de conciertos y han venido también a ver los ensayos, porque allí entienden lo que es poner músicos individuales de nivel, cómo es un ensayo y cómo se crea el resultado que se ve en los conciertos. Y lo que usted prefiere, usted es concertista, ya lo hemos dicho antes, se dedica también a la enseñanza, a la gestión cultural, como está demostrado con este festival, que ha cumplido ya 6 años, en 10 años, porque es bianual, ¿no? Es cada 2 años. Cada 2 años. Pero ¿qué es lo que más le llena, lo que más le satisface de esas 3 facetas en las que se mueve? ¿Del festival o...? No, de la música. De la música. De su relación con la música. Otra vez, expresarme. Es que yo soy una persona de mucha pasión y muchas emociones y me encanta la música de cámara porque puedo tener una persona que escucha lo que yo digo en la música y esta relación es preciosa. Pero más que la enseñanza, más que la concepción y la gestión cultural, lo que le gusta es interpretar. Sí, interpretar, hacer música. ¿Cuántas horas dedica al día al piano? Debería dedicar unas 5 o 6 horas, poder hacer repertorio nuevo y tener mis conciertos. Durante la planificación del festival es menos, mucho menos.
¿Y ya Sevilla se ha convertido ya en su ciudad o está de tránsito por aquí? No. Yo venía aquí por casualidad de la vida, pero después de unos años vi lo que tenía en marcha y cómo me han recibido y yo he dicho, esta va a ser mi ciudad, me voy a quedar aquí. ¿Y por Noruega va alguna vez o no? Sí, un par de veces al año. Tengo mi familia allí. Pero hace allí mucho frío, ¿no? Sí, demasiado. Prefiero el calor en Sevilla. Bueno, pues Benedicte Palko, creadora de ese festival que ella impulsa contra viento y marea, contra los protocolos, contra los obstáculos, y además tengo entendido que habrá un entre festivales, ¿no? Sí, como es bianual, que tiene idea de hacer alguna cosa. Sí, quería crear algo para que el festival es visible, para crear otro proyecto para jóvenes músicos. Entonces he creado un ciclo que se llama Turina Entre Festivales, donde he invitado a artistas de festivales anteriores y jóvenes músicos españoles que tienen que mandar solicitud de vídeo y todo, y los pongo juntos para hacer música de cámara. Pues Benedicte Palko, le presento a Charo Gutiérrez. ¿Qué tal, Benedicte? Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, pues después de esta entrevista vamos a intentar conocerla un poquito mejor a través de un cuestionario breve, así que preparada. Las respuestas también deben ser breves, Benedicte. ¿De acuerdo? Ella es muy aplicada. Ya, sí, ¿no? Ya he escuchado. Vamos a ver. ¿Tocar el piano es lo mejor que sabe hacer? Piano es casual, hacer música es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué tecla es la que más desafina en el ser humano? No ser honestos. Si tiene que elegir entre tener amor o tener trabajo, ¿con qué se queda? Amor. Para una cena romántica, Chopin o Liszt. Ninguno, porque voy a valorar lo que oigo en vez de disfrutar de la cena. ¿Su pianista más admirado? Los clásicos, Wilhelm Kempff. ¿Y su compositor? Para tocar, Mozart, Brahms. Para escuchar, Mahler. ¿Qué no ha llegado a entender de los españoles, Benedicte? Benedicte, perdón. Sí, Benedicte. Benedicte, sí. La maniobra de no ser directos, no siempre... La maniobra. Sí. ¿Qué le hizo quedarse a vivir en nuestro país? Casualidad de la vida. No conocía ni España ni Sevilla, ni hablé castellano, pero ya me manejo. ¿Qué es lo que está sobrevalorado en el mundo de la música? La imagen. Vestidos, contactos, y muchas veces se pierden los músicos de verdad por no tener una imagen. ¿Y a qué hemos venido al mundo, Benedicte? Para contribuir. Bueno, Benedicte, usted se afincó en nuestro país ya hace un tiempo, en el año 2002, y está muy a gusto trabajando aquí, pero hay una referencia, usted está continuamente pensando también en su país, naturalmente, en su zona, y hay un pintor que le gusta especialmente porque refleja, según parece, los cielos de la zona de donde usted proviene, que es de Stavanger, es Arne Sollier. Sí. ¿Por qué este pintor? Primero porque es mi amigo, lo veo una vez al año, y él pinta lo que es el alma de los que viven en mi zona. Es el mar y el cielo, la relación entre mar y cielo. Estamos viendo precisamente una de las obras de él. ¿Eso corresponde a...? ¿A qué sí, todavía más oscuro. Ese tiene algo de luz, pero sí, mar y cielo es lo que me falta aquí. Porque es una ciudad costera. Sí, totalmente. Bueno, vive en Sevilla, es de esa zona que nos ha señalado, pero su ciudad favorita es Budapest. Sí. ¿Por qué? Porque mi padre es húngaro. Yo tengo mi familia allí, he viajado cada año allí de vacaciones y está en mi alma. Lo único que no es que es una pena que no hablo el idioma, pero me llevo la ciudad y la cultura siempre. Ajá. ¿Ha vivido allí No. en alguna ocasión? No. Solo de visita. Desde luego una ciudad maravillosa, digna de... Se han rodado muchísimas películas, no precisamente la película que usted nos ha elegido, que es El paciente inglés, una maravillosa película. ¿Por qué le ha impactado, por qué se le ha quedado esta película? ¿Por qué no la recomienda? Bueno, soy muy apasionada, me encanta la historia de amor, pero ahí también está la cultura húngara. Empieza con una canción folclórica húngara, el duque que está en la película es húngaro.
Entonces mi alma está allí. Bien, bien, bien. Sí. Pues yo creí que iba más por la música, por no, la banda por sonora. El amor, la historia de amor y el alma húngaro. Pero es verdad, esa película tiene una canción preciosa cuando van saliendo las arenas y ya sabemos que y yo una tengo canción los discos de ese artista desde que tengo 3 años en mi casa. ¿Y quién es el...? Marta Sebastian se llama. Que es un músico que... Sí, canta canciones folclóricas. Es preciosa. Yo recuerdo esa primera escena que también y todo el mundo que haya visto la película. Y nos ha dicho también que en materia musical le encanta interpretar a Mozart, a Beethoven, a Brahms, pero que para escuchar, Mahler. Sí, porque tiene todo. Tiene un sonido lleno, completo. ¿Ves? Ya llega directamente a mi alma. Sí, sí. A ver, le gusta especialmente. Sí. Además se ha emocionado y todo. Sí, a ver, vamos a escuchar un poquito. Un poquito, vamos a escuchar un poco. ¿Pero qué le dice Mahler? ¿Qué le dice? Habla de la vida. Y expresa cosas que son imposibles. Yo no sé si lo notáis, pero yo lo noto. El otro día leía una entrevista a un filósofo, en fin, no sé, muy reconocido, en La Vanguardia venía, y decía que las experiencias cumbre, hablaba, era lo que había que sentir, y decía que los músicos tenían más experiencias cumbre por la conectividad. ¿Entiende usted? No entiendo qué es cumbre, la palabra cumbre. Bueno, lo máximo, de grandes experiencias, ¿no? Que los músicos lo tenían más fácil por la conectividad. Yo entendía la conectividad que tienen que tener entre ellos, lo que usted provoca aquí en el festival. Es que cuando haces música desde que eres pequeña es como un idioma, como si yo hablo noruego o castellano, también hablo la música. Y hay emociones tan fuertes y profundas que no tienen palabras de voz y nos llega, lo entendemos. Ya. Ha sido un placer, pero antes queremos que vea cómo ha quedado de su paso por nuestro programa. Con usted hemos inaugurado el programa, Benedicte, deseándole lo mejor. Muchas gracias. Vamos a ver cómo ha quedado de su paso por el programa. Entre se está sonriendo, señal de la satisfacción del festival, cómo ha terminado. Ha sido un placer, espero que nos veamos pronto cuando se organice el próximo festival o cuando sea motivo de hablar de música y de ese sentimiento. Muchas gracias. Gracias, Benedicte. Nos vamos a despedir con su concierto del pasado viernes en el Hotel Alfonso XIII. Disfrútenlo. Ya saben que nos pueden ver todos los días a esta hora y también a las 11:15 de la noche. Les esperamos mañana.
Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Lo que acaban de ver son los rostros de algunos de los 155 invitados que la temporada pasada estuvieron aquí en el programa. Hoy comenzamos de nuevo y a partir de las 8 de la tarde, si gustan, aquí nos encontraremos en Andalucía Televisión, la buena televisión. Porque la curiosidad queremos que sea siempre infinita, para conocer más, para descubrir y seguir a los autores andaluces, para fomentar la capacidad crítica de nuestros espectadores, la libertad de pensamiento y la formación de un carácter propio y no gregario. Porque, aunque con la cultura no vayamos a cambiar el mundo, sí, la cultura cambia a los ciudadanos que van a cambiar el mundo. Y llegados a este punto, recibamos a nuestra primera invitada esta temporada, Benedicte Palko, la pianista noruega que nos redescubrió a Turina. Tuvo el don de la clarividencia hace más de una década, cuando vislumbró que la música de cámara iba a ser prácticamente abolida del panorama musical hispalense. Noruega de nacimiento y afincada en Sevilla, la pianista Benedicte Palko aunó su amor por la música clásica y romántica y su admiración por el compositor sevillano Turina y creó el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, cuya sexta edición acaba de finalizar. Siempre al borde de la extenuación por falta de presupuesto, ha conseguido con un repertorio cada vez más ambicioso dar a conocer la herencia cultural de Andalucía a través de las obras del compositor. Reconocida internacionalmente como solista, docente e intérprete de música de cámara, por su brillante técnica y su belleza melódica y tonal, por sus clases magistrales, Benedicte Palko ha situado a Sevilla en escenario internacional de un festival europeo de gran prestigio. Benedicte Palko, bienvenida. Cuando deben resonar todavía en su cabeza los últimos compases y la gran ovación que recibió hace tan solo unas horas en la clausura del Festival Turina, Festival Europeo Turina. Yo necesito un tiempo para asimilarlo, pero ha sido impactante y muy bonito. Y si el público y los artistas están contentos, yo también estoy muy feliz. El festival se creó hace 10 años, concluyó la noche del domingo, ayer, y como siempre, en la Capitanía General. O sea, donde está el máximo poder, no solo de la región militar, sino del sur de España. Usted lleva allí la música de Mozart, de Camille Saint-Saëns, de Turina, por supuesto, de Forza. ¿Por qué? Porque eso venía en 2007 de Capitanía General. Me invitaron allí para conocer la sede, porque allí tenían ya un amor por Joaquín Turina. Y cuando leyeron la noticia de que yo quería crear un festival y estuve buscando sedes, nos invitaron allí para enseñar todo y al final abrieron la puerta a esa joya de salón de actos que tienen y dijeron que cualquier cosa que yo necesito puedo tener allí con ellos. Entonces yo vi que era un sitio ideal para conciertos, para el público que casi nunca tiene acceso, para los artistas, y sentir un apoyo de una institución así en Sevilla era importante. Siempre han estado con nosotros. Sí, además es un teatro grande. Sí, sí. Yo pasé ayer y vi una cola inmensa, digo, qué alegría ante Capitanía General, que siempre es un edificio como muy solemne, muy institucional, para disfrutar con la música. Para nosotros entrar ahí es pura corazón, no hay etiqueta ni nada, es que son muy humanos los que trabajan allí, nos reciben como si es nuestra casa y lo han hecho siempre. A todos los que nos estén viendo, ya lo contaba antes ese reportaje que hacía nuestra compañera Keka, Benedicte Palko es una excelente pianista, concertista, profesora, si hay lugar hablaremos de eso. Pero yo quisiera hoy centrarme en que nos cuente cómo usted, que llega a Sevilla, la pianista que vino del frío, porque vino de Noruega, cuando llega aquí, ¿qué pasa? Usted no conoce a Turina, pero en cambio, a partir de ahí, o de conocerlo, pone en marcha un festival con los medios, con sus propios medios y con todos los que puede agregar a esa causa. Es que primero un artista que llega para vivir a algún sitio investiga dónde estoy, qué hay aquí, qué movimientos, quién ha nacido de artistas. Eso es natural. Entonces yo me enteré de que Joaquín Turina nació en Sevilla. No había ni un museo ni una calle, no hay nada dedicado a él.
Y además mi pasión grande es hacer música de cámara, hacer música con otros músicos sin director, pero repertorio clásico romántico que tiene mucha pasión. Y cuando leo sobre las obras de Turina, resulta que es el compositor en España que ha escrito más obras para música de cámara. Y además veo la tercera cosa que para mí es muy sorprendente, que aquí, hace por lo menos 15 años, casi nadie buscaba la oportunidad de hacer música de cámara. Yo dije, ¿qué falla aquí? ¿Cómo puede un músico no querer hacer música con otros? Yeah. Entonces, como no puedo estar quieta y pienso que los artistas tenemos que contribuir a crear, no pensar que nos van a llamar para dar un concierto, es una obligación contribuir. Pensé que con estas tres cosas puedo crear algo, como va a ser mi ciudad. Las tres cosas, usted viene a esta ciudad por elección. Y las tres cosas, un músico que le despierta interés y que encuentra que es un gran músico, la idea de que los músicos toquen juntos, y la otra, ¿cuál era? Bueno. Que no había nada dedicado a Turina. No había nada dedicado a Turina. Nadie casi hacía música de cámara. Vale. ¿Y qué se encontró usted para poner en marcha el festival? Complicaciones y sorpresa. Ha sido muy complicado porque es difícil explicar qué es el festival. Primero, si nadie ha hecho caso a Turina antes, hay que explicar por qué él tiene un valor y explicar lo que era el festival, que no es un ciclo de conciertos donde yo, como un agente cultural o algo, invita a un grupo, les doy una sala y después se van a su casa. Sí, cobran y se van. Todos vienen para estar 7 días y hacer música juntos. Y gente pensaba que es como un bolo. Y un bolo para mí no es siempre positivo porque no se prepara. Yeah. Es para ganar un poco de dinero. Y bolo en mi tradición musical no existe. Tú tocas y siempre de la más manera seria posible. Sí. Entonces ha costado, y a veces también ahora no entienden ese concepto de que cómo pueden venir y preparar aquí las obras. Digo, la gente que viene pueden hacerlo, vienen con todo preparado y vienen aquí a escuchar a su compañero y crear música en el momento. Y por supuesto disfrutar de los seguidores, que son muchos, porque creo que está por encima del 80% en todos los espacios la ocupación que ha habido. Sí. ¿Alguien le ha agradecido a usted, no sé, de la familia, de los herederos, de las instituciones, que redescubriera a Turina para que lo escuchen ahora? Yo no realmente busco eso, pero yo estoy contenta si el público y artistas están contentos. Pero con la familia Turina tengo pleno apoyo y la exclusividad para organizar ese festival en el nombre de Turina. Habrá, porque usted el año pasado, me parece que fue, o en el 2016, harta ya de estar harta, sobre todo no de poder concebir y crear un festival, sino de cómo financiarlo, el tema de los recursos, pegó un carpetazo y dijo, se acabó, ya no hay más festival. Luego lo ha retomado y lo hemos disfrutado estos días. ¿Habrá festival? ¿Habrá el 7º festival? ¿Lo tendremos? En realidad estoy en el mismo punto, porque el festival se organiza de manera voluntaria. El equipo trabaja en otras cosas y yo hago el festival en mi mesa de salón en casa. Sí. Entonces, cuando necesitamos 1 año y medio para conseguir bastante poco dinero para un nivel y la grandeza que tiene el festival, no tenemos otra vida y hay que encontrar un equilibrio que hasta ahora no hemos tenido. Y el 6º está salvado por el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, pero sabemos que si un político se va y otro se viene, arrancamos desde cero otra vez. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener una inseguridad? Además, no es realmente los políticos que tienen que salvar eso, es la sociedad. La sociedad. Es la sociedad. Pero los políticos son los que tienen el dinero de la sociedad. Ya no lo sé. Los recursos. En otros países son empresas privadas. Bueno, yo sé que usted se ha movido mucho, mecenazgo, voluntarios, y le han respondido, ¿no? Por eso está el festival. Han respondido, pero a veces me sorprende los que no responden y me sorprende los que responden. Entonces, no sabemos siempre de dónde vamos a recibir el apoyo. Y el camino es largo. Hay una costumbre aquí de no responder y eso no creo que está bien. Hablan también muchas veces de protocolo y creo que no está bien. Protocolo en Sevilla hace que hay muchas barreras que no son naturales, que hace que la ciudad no avanza. Pero hay un montón de gente privada que aporta con su pequeño dinero mucho para el festival, pero tardamos mucho y nunca puedo, por ejemplo, anunciar los artistas 1 año antes. No puedo yo me maravillo disfrutar la preparación. Usted sufre la preparación,
Pero luego Sí. cuando se pone delante del teclado, como la vi el otro día, el viernes, ya se olvida todo. En este momento, justo en los 20 minutos de la sonata de Brahms, y después hay gestiones, pero eso forma parte de la semana del festival. Ya. Pero claro, sería ideal llegar con más capacidad y poder disfrutar el tiempo antes y no llegar agotados. Quizá también otro éxito de este Festival Turina, que lo ha sido, lo está siendo, y con extraordinarios intérpretes, son los que usted ha reunido aquí, además hace esa cohesión que tiene su lógica, ¿no?, para que salga mejor, porque esa conectividad hace que la música fluya de otra manera, ¿no? Supongo. Sí, yo tengo un sonido en mi cabeza. Cuando sé que quiero programar una obra, una pieza, sé cómo quiero que suene. Entonces tengo que buscar los artistas con el perfil humano y musical para conseguir ese sonido. Entonces, si por ejemplo falla uno o hay un cambio, no es lo que yo quiero escuchar. Entonces yo hago la selección con mucho cuidado y tengo que asegurarme el nivel, pero eso con esa gente está asegurado, pero asegurarme que hay una calidez y un sonido particular que pertenece al festival. Se inauguraba con el trío Arriaga, que fue justamente hace una semana cuando se inauguraba este festival. Creo que tenemos por ahí unas imágenes del trío Arriaga interpretando la música de su concierto. Bueno, si salen, ahí están. Es un trío que se crea precisamente para este festival, o que existe ya como tal. No, en este caso no, porque ese trío es uno de los grupos estables más famosos que hay en España. Y como yo invito a las artistas para llegar el domingo, empiezan los 3 primeros días ensayando. Pero como quiero ofrecer más conciertos al público, este trío venía para tocar todos los 4 tríos para piano, violín y cello. Era un regalo al festival poder escucharlo. El éxito de este festival, que sale a pesar de todo, a pesar de que usted dijo hace un año que no salía, pero sigue adelante con los obstáculos, con los protocolos, con la falta de cumplimiento, con todo eso que usted dice, ¿en qué medida se debe a que su grupo de trabajo sean todo mujeres? Sofía, algo, Rocío, porque somos muy Susana. pesadas, y Rocío, Sofía y Susana, yo sí. Es que si hay un problema es que no van a poder con nosotras. Es que hay una fuerza cuando nos ponemos, y si uno falta la respuesta, la otra la tiene, y así vamos todos los días, todas las noches, todos los fines de semana, vacaciones. Pero usted, desde luego, es un acto de amor hacia Turina, lo que usted ha emprendido. Sí, es una pasión de algo que yo creo que es muy importante, porque no es solo escuchar música, son las relaciones, el valor humano, todo que está alrededor de esa convivencia. Y que la reina de España sea la presidenta de honor del comité de este festival, ¿eso aporta algo, además de la coronita? La coronita creo que es muy importante. Sí, pero claro, porque yo no sé si aporta algo a largo plazo, pero que ella ha decidido apoyar el festival. Ella ha hecho su investigación y no la conozco. Solo he mandado una carta y un libro, y creo que es un regalo, que ella ha decidido y ha comprendido lo que es el festival y ha dado su nombre. Espero que eso ayude a abrir puertas y abrir los ojos de mucha gente. ¿Cómo se le ocurrió en una ciudad, bueno, y toda Andalucía, donde hay tantas bandas de música que hacen otro tipo de música? Porque además, eso sí que, creo que me lo dijo en una ocasión, que cuando vino, Turina sonaba en alguna banda de aquella manera, pero le ha dado a la banda pues un prestigio con esa reunión. Cuéntenos de 100 músicos de todas las bandas de la provincia. Sí, yo primero quería integrar todos los instrumentos en el festival, y en las obras de música de cámara muchas veces no hay viento. Entonces, como Turina ha escrito música para banda, pensé, voy a unir a todos que puedo en una banda grande para trabajar durante la semana del festival.
y se apuntaron 140 jóvenes de la provincia de Sevilla. Al final hemos seleccionado 100 y han trabajado con casi el mejor director de banda en España. Y el resultado ha sido impresionante, impresionante. Hay tanto talento y han hecho un repertorio que muchas veces no pueden tocar en las bandas cuando, por ejemplo, están en procesiones. Sí. Y algunos tampoco han tocado en banda antes. Venían sin conocer uno al otro y me impresiona muchísimo esa iniciativa de los jóvenes, desde 12 años a 30. Y además he tenido al artista Mario Martos de los artistas del festival como solista con la banda para otra vez integrar todo. Es que estoy pensando que no sé cómo no le entregan a usted que organice aquí el panorama musical en Andalucía, en nuestro país. Porque la flauta en los colegios no creo que haga mucho por la música. ¿O qué me dice usted de eso? Yo no sé qué tienen en los colegios, pero sobre las bandas es donde nace el interés musical para ser profesionales o para ser un buen público. Y hay muchas bandas y es tan importante cuidarlo y el repertorio es igual amplio como, por ejemplo, para una orquesta. Si los políticos oyeran más música, música buena, ¿cree usted que serían más condescendientes con la cultura, con los recursos? Cada uno apoya lo que uno reconoce. Entonces, si no entienden bien, es difícil comprender el valor. Y allí tengo yo un trabajo que hacer. Si me dejan hablar con ellos, los voy a convencer del valor de esto. ¿Pero ha conseguido hablar con algún político de nivel que usted pueda contarle esto? Bueno, sí, y por eso ahora hay tan buen ambiente con el Ayuntamiento de Sevilla. Han estado en los conciertos y pleno apoyo. Usted es concertista, es profesora ya de gente que está perfeccionando, tiene cátedra en el Conservatorio del País Vasco. ¿Dónde pasa más tiempo? ¿En el teclado del ordenador o ante el teclado del piano? Los últimos 14 meses en el ordenador. Es una pena porque me gustaría tener otro equilibrio, pero hasta ahora ha sido así. Ahí, ese fue el concierto, la matiné del viernes en el Alfonso XIII. Hotel Alfonso XIII. Haciendo Brahms. Brahms, me encanta. Y entre Falla y Turina, ¿con quién se queda? Turina. Es que un poco Falla es el pope de... Ya, pero yo estoy dedicada a Turina, de verdad. Entonces elijo a Turina. ¿Qué es para usted la música? Poder expresarme. Antes no hablé mucho, ahora hablo mucho más, pero la música y el piano siempre ha sido mi canal para poder expresarme. ¿Siempre encuentra que se expresa mejor con...? Sí, la música dice lo que no podemos expresar muchas veces con palabras. A lo mejor entonces cuando usted va a negociar tendría que ser que haya un piano por si se traba la cosa, ¿no? Podría ser, no lo sé. ¿Podría surtir efecto? Deben venir al festival y ver lo que es. ¿Han ido? Sí, han ido a un par de conciertos y han venido también a ver los ensayos, porque allí entienden lo que es poner músicos individuales de nivel, cómo es un ensayo y cómo se crea el resultado que se ve en los conciertos. Y lo que usted prefiere, usted es concertista, ya lo hemos dicho antes, se dedica también a la enseñanza, a la gestión cultural, como está demostrado con este festival, que ha cumplido ya 6 años, en 10 años, porque es bianual, ¿no? Es cada 2 años. Cada 2 años. Pero ¿qué es lo que más le llena, lo que más le satisface de esas 3 facetas en las que se mueve? ¿Del festival o...? No, de la música. De la música. De su relación con la música. Otra vez, expresarme. Es que yo soy una persona de mucha pasión y muchas emociones y me encanta la música de cámara porque puedo tener una persona que escucha lo que yo digo en la música y esta relación es preciosa. Pero más que la enseñanza, más que la concepción y la gestión cultural, lo que le gusta es interpretar. Sí, interpretar, hacer música. ¿Cuántas horas dedica al día al piano? Debería dedicar unas 5 o 6 horas, poder hacer repertorio nuevo y tener mis conciertos. Durante la planificación del festival es menos, mucho menos.
¿Y ya Sevilla se ha convertido ya en su ciudad o está de tránsito por aquí? No. Yo venía aquí por casualidad de la vida, pero después de unos años vi lo que tenía en marcha y cómo me han recibido y yo he dicho, esta va a ser mi ciudad, me voy a quedar aquí. ¿Y por Noruega va alguna vez o no? Sí, un par de veces al año. Tengo mi familia allí. Pero hace allí mucho frío, ¿no? Sí, demasiado. Prefiero el calor en Sevilla. Bueno, pues Benedicte Palko, creadora de ese festival que ella impulsa contra viento y marea, contra los protocolos, contra los obstáculos, y además tengo entendido que habrá un entre festivales, ¿no? Sí, como es bianual, que tiene idea de hacer alguna cosa. Sí, quería crear algo para que el festival es visible, para crear otro proyecto para jóvenes músicos. Entonces he creado un ciclo que se llama Turina Entre Festivales, donde he invitado a artistas de festivales anteriores y jóvenes músicos españoles que tienen que mandar solicitud de vídeo y todo, y los pongo juntos para hacer música de cámara. Pues Benedicte Palko, le presento a Charo Gutiérrez. ¿Qué tal, Benedicte? Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, pues después de esta entrevista vamos a intentar conocerla un poquito mejor a través de un cuestionario breve, así que preparada. Las respuestas también deben ser breves, Benedicte. ¿De acuerdo? Ella es muy aplicada. Ya, sí, ¿no? Ya he escuchado. Vamos a ver. ¿Tocar el piano es lo mejor que sabe hacer? Piano es casual, hacer música es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué tecla es la que más desafina en el ser humano? No ser honestos. Si tiene que elegir entre tener amor o tener trabajo, ¿con qué se queda? Amor. Para una cena romántica, Chopin o Liszt. Ninguno, porque voy a valorar lo que oigo en vez de disfrutar de la cena. ¿Su pianista más admirado? Los clásicos, Wilhelm Kempff. ¿Y su compositor? Para tocar, Mozart, Brahms. Para escuchar, Mahler. ¿Qué no ha llegado a entender de los españoles, Benedicte? Benedicte, perdón. Sí, Benedicte. Benedicte, sí. La maniobra de no ser directos, no siempre... La maniobra. Sí. ¿Qué le hizo quedarse a vivir en nuestro país? Casualidad de la vida. No conocía ni España ni Sevilla, ni hablé castellano, pero ya me manejo. ¿Qué es lo que está sobrevalorado en el mundo de la música? La imagen. Vestidos, contactos, y muchas veces se pierden los músicos de verdad por no tener una imagen. ¿Y a qué hemos venido al mundo, Benedicte? Para contribuir. Bueno, Benedicte, usted se afincó en nuestro país ya hace un tiempo, en el año 2002, y está muy a gusto trabajando aquí, pero hay una referencia, usted está continuamente pensando también en su país, naturalmente, en su zona, y hay un pintor que le gusta especialmente porque refleja, según parece, los cielos de la zona de donde usted proviene, que es de Stavanger, es Arne Sollier. Sí. ¿Por qué este pintor? Primero porque es mi amigo, lo veo una vez al año, y él pinta lo que es el alma de los que viven en mi zona. Es el mar y el cielo, la relación entre mar y cielo. Estamos viendo precisamente una de las obras de él. ¿Eso corresponde a...? qué? Sí, todavía más oscuro. Ese tiene algo de luz, pero sí, mar y cielo es lo que me falta aquí. Porque es una ciudad costera. Sí, totalmente. Bueno, vive en Sevilla, es de esa zona que nos ha señalado, pero su ciudad favorita es Budapest. Sí. ¿Por qué? Porque mi padre es húngaro. Yo tengo mi familia allí, he viajado cada año allí de vacaciones y está en mi alma. Lo único que no es que es una pena que no hablo el idioma, pero me llevo la ciudad y la cultura siempre. Ajá. ¿Ha vivido allí No. en alguna ocasión? No. Solo de visita. Desde luego una ciudad maravillosa, digna de... Se han rodado muchísimas películas, no precisamente la película que usted nos ha elegido, que es El paciente inglés, una maravillosa película. ¿Por qué le ha impactado, por qué se le ha quedado esta película? ¿Por qué no la recomienda? Bueno, soy muy apasionada, me encanta la historia de amor, pero ahí también está la cultura húngara. Empieza con una canción folclórica húngara, el duque que está en la película es húngaro.
entonces mi alma está allí. Bien, bien, bien. Sí. Pues yo creí que iba más por la música, por no, la banda por sonora. El amor, la historia de amor y el alma húngaro. Pero es verdad, esa película tiene una canción preciosa cuando sí, van saliendo las arenas y ya sabemos que y yo una tengo los canción discos húngara. de ese artista desde que tengo 3 años en mi casa. ¿Y quién es el...? Marta Sebestian se llama. Que es un músico que... Sí, canta canciones folclóricas. Es precioso. Yo recuerdo esa primera escena que también y todo el mundo que haya visto la película. Y nos ha dicho también que en materia musical le encanta interpretar a Mozart, a Beethoven, a Brahms, pero que para escuchar, Mahler. Sí, porque tiene todo. Tiene un sonido lleno, completo. ¿Ves? Ya llega directamente a mi alma. Sí, sí. A ver, le gusta especialmente. Sí. Además se ha emocionado y todo. Sí, a ver, vamos a escuchar un poquito. Un poquito, vamos a escuchar un poco. ¿Pero qué le dice Mahler? ¿Qué le dice? Habla de la vida. Y expresa cosas que son imposibles. Yo no sé si lo notáis, pero yo lo noto. El otro día leía una entrevista a un filósofo, en fin, no sé, muy reconocido, en La Vanguardia venía, y decía que las experiencias cumbre, hablaba, era lo que había que sentir, y decía que los músicos tenían más experiencias cumbre por la conectividad. ¿Entiende usted? No entiendo qué es cumbre, la palabra cumbre. Bueno, lo máximo, de grandes experiencias, ¿no? Que los músicos lo tenían más fácil por la conectividad. Yo entendía la conectividad que tienen que tener entre ellos, lo que usted provoca aquí en el festival. Es que cuando haces música desde que eres pequeña es como un idioma, como si yo hablo noruego o castellano, también hablo la música. Y hay emociones tan fuertes y profundas que no tienen palabras de voz y nos llega, lo entendemos. Ya. Ha sido un placer, pero antes queremos que vea cómo ha quedado de su paso por nuestro programa. Con usted hemos inaugurado el programa, Benedicte, deseándole lo mejor. Muchas gracias. Vamos a ver cómo ha quedado de su paso por el programa. En tres está sonriendo, señal de la satisfacción del festival, cómo ha terminado. Ha sido un placer, espero que nos veamos pronto cuando se organice el próximo festival o cuando sea motivo de hablar de música y de ese sentimiento. Muchas gracias. Gracias, Benedicte. Nos vamos a despedir con su concierto del pasado viernes en el Hotel Alfonso XIII. Disfrútenlo. Ya saben que nos pueden ver todos los días a esta hora y también a las 11:15 de la noche. Les esperamos mañana.